Vamos a abrir la palabra del Señor en esta noche y vamos a meditar en su palabra en esta hora. Y mientras estaba eligiendo a nuestra hermana, la jovencita, estoy joven, hermano, no creo que estoy viejito, pero me acordé de los cultos de los años 70. Ella ni sabe, pero así se, ¿verdad que así se dirigía? No, él tampoco, hermano, él es chamaco. Amén. Y gloria a Dios, hermanos, que se mueve el Espíritu Santo. Recuerdo una hermana. Siéntense un momento, hermanos. Yo no acostumbro a hacer esto, pero voy a recuerdo una hermana también, me acordé inmediatamente. Yo le dije en una ocasión a una hermana, la hermana María, en las misiones que están en México. Y como yo siempre hago un juego de palabras en doble sentido, pero en el buen sentido, no como los hombres que dicen groserías. Dije, hermano, ¿qué cree que yo estuve en la cárcel? ¿A poco estaba en la cárcel, hermano? Les dije, sí, predicando 3 años. Dije, nah. Pero ahí, hermanos, había una hermana, no sé si algunas la conocen, no sé si ha venido a Estados Unidos, pero ella la conoce mucha gente. Sí ha ido a predicar ella cantaba, pero ahora es pastora. Fue a Centroamérica. Ella se llama, ahí se me olvidó el nombre, Mari Lozano, hermanos. No sé si alguna la conoce, ella canta muy bien, pero ella cuando canta, hermanos, se siente una unción, hermanos. Le digo porque cuando estábamos en la cárcel, predicando, hermanos, no va a ser que estaba encerrado. Y si estamos encerrados, pues será por su palabra, hermanos. Dios hace lo que sea, que aunque sea, en veces no lo entendemos. Y recuerdo que cuando ella empezó a cantar, hermanos, había poquitos, unos como la mitad de los que estamos aquí. Y luego, hermanos, ¿sabe qué pasó, hermanos? Ella empezó a cantar y tenía la voz bien fuerte y así tocaba, y cantaba dinámico, porque ella es también de esos tiempos. Y cuando tocaba la guitarra, y luego yo me asomaba a la ventana, hermano, parecían en realidad, hermanos, borreguitos, venían allá los presos, venían caminando. Y luego unos se asomaban por la ventana, hermanos, pero porque el canto estaba inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Y venían, y luego ya, hermanos, casi se llenó la mitad, porque ahí cabían como 500, hermanos, gentes. Estaba grande el auditorio, pero gloria a Dios de que pues la presencia de Dios está aquí. Por eso dijo el hermano, los miércoles también. No es el predicador, ni yo soy el mejor predicador, hermanos, pero Dios está cada día, hermanos. Eso fue una palabra que Dios me dio, y voy a hablar del arrepentimiento antes de que yo me arrepintiera. Dios me dio una palabra, el primer sueño de Dios que tuve, y me dijo esto y nunca se me va a olvidar. Dijo, Dios también está en las casas. Imagínense, si está en las casas, ¿qué no estará en la casa de Dios, hermanos? Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos. Libro de Mateo, Evangelio de Mateo. Evangelio, los libros son del Antiguo Testamento y unos que otros cartas en el Nuevo. Capítulo número 3. Si quiere leerlo conmigo, hermanos, voy a leerlo de manera lenta para que me siga. No se me atrase, no se me adelante, porque se oyen como que los soldados se quedan atrás, man. Deben estar todos parejitos. Amén. Del número 3:1, hermanos, Evangelio de Mateo, capítulo número 3, versículo número 1 al número 6, y ahí vamos a meditar. Después hacemos una oración y toman su lugar. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Jesús, te damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, y que a través de ella, Señor, nosotros podamos, Señor, entender, Jesús, el entendimiento, Señor Jesús, el sentido profundo de tu palabra, Señor, que traiga a nosotros, Señor, bendición y vida eterna, Jesús. Que tú hables, Señor Jesús, a la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos. Que hables, Señor, a mi vida, Señor, porque sabemos que tu palabra es verdad, Señor Jesús. Y dijo el apóstol Pedro: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.
Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, yo asisto ahí y yo me siento, no es correcto, ya sé que no es correcto, lo he dicho y lo digo por si alguno piensa y sepa lo que yo estoy diciendo también. Asisto allá y asisto aquí, pero lo he sentido, hermanos, hacer de esa manera porque allá hablan inglés y aquí español, pero la presencia de Dios, hermanos, es la misma. Amén. Y este año, hermanos, yo también había pensado algo así, hermanos, acerca de la obra del Espíritu Santo. Recuerdan que le voy a decir al joven pastor que vino, porque es un joven, predicó del Espíritu Santo y yo sé que era la voz de Dios, hermanos. Y no digo que por esto, no sé lo que Dios vaya a hablar en esta tarde, hermanos, pero este año, hermanos, el pastor Roger Reston, nos compartió más, ¿cómo le puedo decir? ¿Cómo le puedo decir? Así más íntimamente, hermanos, los que estamos en oración, dijo, he sentido de parte de Dios hoy que en este año seamos llenos del Espíritu Santo. Y por la situación, hermanos, que estamos viendo, hermanos, alrededor del mundo, pareciera, hermanos, que ya falta poco. Todo se está cumpliendo. Y no quiero hablar de eso porque no me gusta salirme del tema, hermanos. Y él sintió que este año, hermanos, sea eso la primacía. Y luego el pastor me dijo, tengo algo de predicar del Espíritu Santo. No sé si él predicó. Le digo, pues predícalo, hermano, porque aunque sean pasajes iguales, pero el mensaje, el predicador, cada uno tiene su estilo propio y la interpretación que le da uno a cada pasaje es diferente, hermanos. Y en esta, hermanos, yo quiero hablar, hacer un poquito, a ver si puede salir de esa manera, pero sí quiero hablar acerca del arrepentimiento. ¿Quién, hermanos, produce el arrepentimiento? No es escuela dominical, pero nada más pregunto, ¿quién produce el arrepentimiento, hermanos? El Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces estamos en el mismo enfoque, amén. El único que puede producir el arrepentimiento es el Espíritu Santo. ¿Y por qué, hermanos? Porque lo que creemos, hermanos, no es una religión, es una realidad. El Espíritu Santo, hermanos, es una persona. Cristo es una persona, pero los tres, hermanos, el Padre, la Biblia dice que son uno. Amén. Bueno, aquí la Biblia, hermano, nos habla entonces de un hombre, hermano, llamado Juan el Bautista. Dice que él predicaba en el desierto. Unos creían, hermanos, que era el Elías. Otros le dijeron, ¿quién eres? Y él decía solamente una palabra, hermanos: voz del que clama en el desierto. Y había, hermanos, su predicación, hermanos, era corta, hermanos. Su predicación no era, hermanos, tan llena de adornos. Inclusive, hermanos, su vestimenta, su manera de hablar, hermanos, era rústica. Pero aún, hermanos, siendo un hombre que vestía de esa manera, hermanos, aunque era un hombre, hermanos, que era rústico, hermanos, pero su palabra estaba llena de una unción poderosa para poder predicar la palabra de Dios. Y solamente, hermanos, había aprendido en todo ese tiempo que fue preparado. Y he dicho en muchas ocasiones, no sé si lo he dicho aquí, pero eso es lo que más me impresiona de Juan el Bautista, hermanos. Juan nunca vio nada. Lo único que vio fue al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí en adelante dijo, es necesario que yo mengue y tú crezcas. Y lo llevaron encarcelado y lo mataron, hermanos. Es increíble, pareciera como que no hubiera, hermanos, justicia, hermanos. Pero Jesús habló de Juan el Bautista y le dijo, nunca ha nacido, como dice, de un vientre de mujer, un hombre como este. Y sus palabras, hermanos, su predicación, hermanos, no había, hermanos, ninguna ilustración, no había ningún testimonio, no había ninguna introducción. Solamente él decía de esta manera: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así, hermanos, como en la voz de aquel hombre, hermanos, que estaba ya predicando, hermanos, él decía de esta manera: dentro de 40 días Nínive será destruida. Solamente había una palabra, pero ¿qué es, hermano, lo que produce eso? Pues es la predicación, hermanos, de la doctrina básica del arrepentimiento, porque es lo que necesita el hombre, hermanos, cuando se acerca a Dios. Y quiero decir en esta hora, hermanos, yo sé que aquí muchos conocen la palabra de Dios y por eso lo voy a decir de esta manera. Cuando inicia, hermanos, la dispensación de la gracia, es la primera palabra que se introduce: el arrepentimiento. Y Jesucristo también dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y esta es una doctrina básica, hermanos. Si no existieran predicadores, si no hubiera arrepentimiento de hombres que se aparten de su pecado, no hubiera, hermanos, maestros, no hubiera evangelistas, no hubiera misioneros, hombres que dieran su vida, hermanos, por la causa del evangelio. Por eso en una ocasión, hermanos, cuando Pablo predicaba, hermanos, y ahí estaba, había un hombre sabio, y mientras los religiosos decían: a este hombre lo vamos a matar porque es un hombre religioso y lo que predica va en contra de nuestras creencias. Pero aquel hombre le dijo: ¿sabes qué? Déjalo. Porque si es mentira lo que él predica, pronto se lo van a olvidar y nadie le va a hacer caso. Pero si es verdad, no sea que pelees contra Dios. Fíjese, fue un hombre sabio. ¿Y sabe qué? Hasta este momento el evangelio ha permanecido. Se mueren los hombres, se mueren los pastores, se mueren los siervos, se mueren los evangelistas, y por más poderosos que sean, hermanos, el evangelio permanece para siempre. Por eso Pablo dijo de esta manera, hermanos: sé que se la lleve, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso, hermanos, es lo que a mí me ha impactado más, hermanos, en la vida, hermanos, de los grandes hombres de Dios, hermanos, que predican con una seguridad, predican, hermanos, con una soltura, predican, hermanos, con una confianza, predican la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios es real, porque el arrepentimiento es lo que necesita el hombre, porque necesitamos, hermanos, que Waxahachie conozca, hermanos, que hay un Cristo verdadero que cambia la vida del hombre, que cambia la vida del pecador y que cambia la vida del adúltero y del homicida. Y ahora, hermanos, lo único que puedo decir en esta noche, hermanos, es que en la Biblia encontramos un caso tan a la vez dramático, triste, pero a la vez, hermanos, hermoso, porque la historia termina, hermanos, de una manera triunfante. Y la Biblia, hermanos, nos presenta, hermanos, si quieren sacarlo ahí, se encuentra en 2 de Samuel. Yo no lo voy a leer, nomás voy a citar esta parte. Encontramos a uno de los hombres más famosos. ¿Quién era, hermanos? David. Y cuando digo David, hermanos, recuerdo frases así, hermanos. Estoy nomás ilustrando. Yo no me gusta salirme del tema, pero nomás piensen quién era David, lo que hizo, hermanos. Pero hubo un hombre, hermanos, hombres que se acercaban enfermos, ciegos, hermanos, otros leprosos, otras mujeres, pero en ocasiones le decían: Jesús, hijo de David, fíjense, ten misericordia de mí. ¿Y quién era David, hermanos? Bueno, era un rey. ¿Quién era David, hermanos? Era un jovencito rubio, hermanos, que era un pastorcillo de ovejas, de cabras. Y la Biblia, hermanos, habla de David como pocos hombres. Y gracias a Dios, hermanos, que Dios tiene humor. Yo encontré, bueno, un día me dijo un hermano, un joven: oye, Dios tiene humor. Sí, le dije. A uno les dijo: a los hijos del trueno, y a le puso: conforme al corazón de Dios. Qué honor. Si yo, hermanos, me sentí honrado, hermanos, y lo digo con humildad, hermanos, que mi pastor un día me llamó y yo lloré cuando él me dijo, hermanos. Bueno, él siempre me decía don Luis, quién sabe por qué, no sé, a lo mejor que era muy serio. Bueno, aquí está Luis, dice, compañero de milicia. Sentí algo muy bonito. Entonces David, hermanos, Dios le dijo: conforme al corazón mío. Imagínense. Y aún siendo así, hermanos, este hombre, yo estaba viendo una parte importante, hermanos. Me gozaba en ver, porque es una de mis historias favoritas desde que era niño, porque yo iba a la iglesia desde niño y como nos contaban la historia y cómo David, y yo creo que para mí es una de las más espectaculares, la de Sansón, porque fue diferente. Pero cuando David, siendo un niño, hermanos, derrota a Goliat. Y la historia nos dice, hermanos, que aquel hombre estaba alto. Un día voy a predicar de ese mensaje, pero con un cuadro comparativo. David, hermanos, perdón, Goliat, como era gigantesco, ¿verdad? Y David, chiquito. Aquel era un soldado de guerra y este era un pastor, hermanos. Aquel, hermano, pues era un hombre hecho y derecho, y aquel era casi un adolescente, hermanos, un niño pequeño. Uno era del diablo, hermanos, y el otro era de Dios. Uno amaba a Dios con todo su corazón, con todo su alma, porque en todas las cosas ponía a Dios, hermanos, en el corazón y en su mente. Por eso dice que era conforme al corazón de Dios. Aplícalo a su vida, hermanos. Hay veces que Dios me habla: oye, ponme a mí en primer lugar, háblale de Cristo,
muéstrate que eres cristiano. Ten paciencia, cállate la boca, no digas nada. Y la Biblia, hermanos, dice que entonces aquellos dos hombres, estoy haciendo nomás un poquito más atrás, aquellos dos hombres, hermanos, o estas dos personas, la Biblia nos dice que entonces aquel hombre estaba, hermanos, trajeado como un soldado, era un campeón de guerra, hermanos. Y aquel no tenía nada, hermanos, más traía un morralito, 5 piedrecitas y una onda. Ese era David, hermanos. ¿Y por qué fue famoso David? Porque también en la Biblia, hermanos, bueno, los estudiosos, no sé en qué parte de las materias bíblicas, pero le llaman, era un tipo de Cristo, hermanos, porque Sansón era un tipo del diablo. Y David lo derrotó, hermanos, cayó. Dice que como tan grande era, así cayó con fuerza, hermanos. Y David, hermanos, después fue llamado el rey. Ya era un ungido de Dios. Pero creció, hermanos, y tomó el lugar, tomó el poder del rey. Y la Biblia, hermanos, nos cuenta en la historia, hermanos, que David, estando, hermanos, en su palacio, había, hermanos, tiempos de guerra y de pelear, porque así eran aquellos tiempos. No vamos a ir con esa interpretación y enseñar qué es eso, hermanos. Pero en tiempos de guerra, hermanos, el pueblo de Israel era atacado, hermanos, muchas veces por los pueblos. En una ocasión, mi hermano antes, a él le gustaba mucho estudiar la Biblia, hermanos. Era maestro y era predicador. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Es que estoy aprendiéndome todos los pueblos de paganos, dice, los emonitas, los filisteos, los amorreos, y ahí se estaba aprendiendo todos. Digo, sí, pues es que a veces a mí también se me olvidan. Pero, hermanos, se había agarrado, hermanos, aquí la Biblia nos dice, creo que era dice aquí, con los amonitas. Se agarraba con muchos. Pero, hermanos, ahí hay algo curioso, hermano. No curioso, hermanos, algo que quizás a lo mejor algunos lo han, ¿cómo puedo decir?, detectado o han aprendido de ahí. Hermanos, eran momentos de guerra. ¿Y saben qué, hermanos? David estaba en su palacio. ¿Eso qué implica, hermanos? La Biblia nos dice, hermanos, en la carta a Timoteo, que a tiempo de fuera de tiempo, ¿qué dice? Predicamos la palabra. O sea, estemos activos. Un día dijo un amigo de mi papá, eran ya grandes de edad, y yo creo que ya les dije, y mi papá se llamaba Mateo, con el hermano Mateo, y le decía, Mateito, no estés platicando allá. Y le decía, pues es que le estoy compartiendo de Cristo, ahorita voy para allá. Pero mi papá era no creía que era platicador, sino que, y luego le dijo este hermano, se llamaba Toñito, el otro hermano, y le dijo, aquí venimos a trabajar, cristianos nomás somos en la iglesia. Y luego mi papá se le dijo, ¿cómo? No, cristianos somos adentro y afuera. Y yo creo que sí. Pero David, hermanos, estaba en su palacio, todos peleando y él acá. No es correcto, hermanos. Y entonces, hermanos, pues el diablo es suspicaz. Cuando nosotros nos descuidamos, hermanos, el diablo nomás está esperando. Está esperando cualquier momento, cualquier situación, cualquier desliz. Y sucede, hermanos, que entonces él, quedando en su palacio, pues allá no tenía nada que hacer, hermanos. Cuando había que hacer, cuando sale, hermanos, ve ahí una mujer y se llenan sus ojos, hermanos, de deseos, de pasión. Y la desea, hermanos. Pero no solamente la deseó, hermanos, cometió adulterio. Y la vida de David, hermanos, cambió. La vida de David se transformó. Porque el adulterio, hermanos, cambia a las personas. El adulterio, hermanos, es algo insano, es un demonio, hermanos, un espíritu que entra, yo he visto, hermanos, que están en la iglesia, hermanos. Ojalá y no estén ahí uno de esos aquí. Y si están, hermanos, pues yo no sé, ni modo, arrepiéntase, hermanos, dice la palabra de Dios de esa manera. Pero había un joven, hermanos, que yo conocí, que era de mi hermano que es pastor, es su cuñado. Pues yo lo saludo, yo no le digo nada, él nomás que escuche la predicación. Si le toca, pues que le toque, pues ya se sacó la lotería, un tiempo más de oportunidad. Pero, hermanos, se apartó de su mujer que era cristiana, y luego traía una mujer, y luego después cada año que lo visitaba, que voy a México, esta vez no sé si esté con otra, pero luego estaba con otra, y es buena gente y todo. Pero, hermanos, no es así, hermanos, porque entra un espíritu insaciable. Un joven también allá en Monterrey, en las misiones, también estaba así. Y tiene un montón de hijos, hermanos. A veces Pancho Villa se queda corto, yo creo.
o quién sabe quién dice, pero hermanos, eso sucedió, hermanos, con David. ¿Y qué, hermanos? Era conforme al corazón de Dios. A veces la gente pagana no entiende, y no es porque justifiquemos, pero no entiende de que, mira, y es que era pastor. Pues sí, pues somos humanos. El pecado ahí está, el diablo existe, la tentación. Por eso debemos de estar, hermanos, en contacto con Dios. Estamos allá, hermanos, pero estamos pensando en Dios. Vas en el autobús. Yo cuando iba a México, en estos viajes arreglando mi papelería, voy en el camión y voy orando, hermanos. Voy oyendo un audio, voy oyendo una predicación. Y uno nunca, un cristiano nunca se debe de olvidar, hermanos, que es cristiano. Jamás, nunca. ¿Y por qué te lo digo, hermanos? Porque lo he visto y lo he vivido, hermanos, y lo he sentido. En una ocasión, hermanos, estando mi pastor en el hospital, fíjense bien, estando en el hospital ya se le olvidaban cosas, pero estaba bien. Y por el medicamento, hermanos, y según yo fui a animar, hermanos, y salí yo, exhortado, animado por él, hermanos. Y luego me dice, ¿ya viniste, Luis? Sí, allá está Yasmín, así se llamaba su hija. Y no había nadie, era su mente que estaba pensando, y lo tenían amarrado. Me dio mucha lástima porque se desamarraba y se quería salir. Y ayer dijo, ya sácame de aquí, yo no necesito aquí. Cristo sana, y ahí estaba, pues era un predicador. En nuestra mente siempre está eso, hermanos. Y yo, para distraerlo, le subí la cama, hermanos, y ya se levantó más. Y luego él se llamaba Maurilio, ya partió con el Señor. Y le digo, por la ventana estábamos como un tercer o cuarto piso, y allá estaba un edificio. Y le digo, mira, hermano Maurilio, allá están edificando algo. ¿Y sabe qué dice el hermano? Quedé impresionado. Sí, dice. Y luego había un hermano que se llamaba Beto. Y dice, hermano Beto, y le grita desde la ventana. Él tenía la voz bien fuerte, era un predicador. Dijo, hermano Beto, apúrese, esa iglesia ya tiene que estar lista porque tenemos ya que llenarla de gente. Pero según yo iba a animarlo, y en su mente, hermanos, y yo me he fijado que muchos hombres de Dios están haciendo. Pero David se había distraído. Su mente estaba, hermanos, en el pecado. Su mente estaba ahí. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Estamos hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento, hermanos, lo produce, ya dijimos, que es el Espíritu Santo. Y como Dios, hermanos, pues obviamente es Dios, tiene atributos, hermanos, de omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia. Esos atributos que esos solamente los tiene Dios. Algunos que comparte con nosotros, pero nada más lo tiene Dios. Y Él está en todas partes. Y Dios, hermanos, a este hombre, o este joven, o ahora ya hombre, llamado David, Dios lo había ungido con el Espíritu Santo. Y Dios a los que ama los reprende. Y David, hermanos, la Biblia dice que él no solamente cometió adulterio, sino que con esta mujer que se llamaba Betsabé, la Biblia nos dice que entonces él a su esposo lo había mandado a la guerra, hermanos. Y lo mandó más adelante para que lo matara. Fíjense bien. Se dice, bueno, yo no soy abogado, pero dice con alevosía y ventaja, hermanos. Y eso es triste. Y David, hermanos, pues acá, escondidito, nadie me ha visto. Se asomaba, hermanos, decía, se asomaba para atrás, pero no había nadie para acá, no, nadie me ha visto. Y no, nadie lo había visto. Siempre lo he dicho, pero hay un ojo divino, hermanos, que estaba viendo. Y te deja, hermanos, saber hasta dónde llegas. Pasa más adelante, hermanos, que lo matan. Y voy a dejar el micrófono porque me imagino que así lo saber. Ya lo mataron. Perfecto no existe, hermanos. Y no existe. Si aquí en lo natural, hermanos, si el crimen perfecto no existe, imagínense delante de Dios. El abogado y el policía por excelencia, hermanos, siempre está vigilando. Está vigilando desde Abel hasta el último que se muera. Pero si se arrepienten, Dios lo perdona, hermanos. Amén. Un día dijo, hermanos, un carcelero, un prisionero dijo, hermanos, y todos se rieron, y yo también me dijo, bueno, alguien quiere testificar, y que se asempla uno, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Espiridión, así, y todos se rían por su apellido, se llama Espiridión. Y luego él testificó, dijo, yo nomás quiero testificar que Dios a ver si ya me saque de aquí. Es que si me hubieran dicho que eso era malo, no lo hubiera hecho, y todos se ríen. Pero no, nadie es inocente. Yo creo que pensamos, ¿verdad? Bueno, nos pensamos poquito, pero pensamos, hermanos. Ya es ganancia. Dios nos ha dado, hermanos, sabiduría.
Y sabes que David pensaba, hermanos, era un rey. ¿A poco no iba a saber lo que estaba haciendo? Sabía, hermanos. Y todos sabemos, hermanos, cuando estamos haciendo mal. ¿Y para qué le cuento más, hermanos? Había una hermana que venía ahí a la iglesia y de repente se iba. Y luego nomás me veía y corría. Le digo, pues ¿para qué corre? ¿Para qué corre de mí? Yo ya la miraba y a veces yo ahí, pues ya sí soy. El hermano no me conoce, bueno, el hermano me conoce. Y a veces ahí me le atravieso rápido. Ay, corre para allá. Y un día sí lo encontré que lo agarro de espaldas. Decimos en México, lo agarré de pechito ahora sí. Hermano, ¿cómo está? No me volteo. Y luego acá me dice, hermana, es que no he podido. Yo no lo estoy diciendo que no he podido ir a la iglesia. Pero ahí está, hermanos, el pecado está a la vista. ¿Para qué te escondes? Por eso a veces Marino dice, ¿por qué te alejas de mí? No, el que nos alejamos somos nosotros. Amén. Y sucede, hermanos, que entonces pues ya estaba David contento ya. Pues ya no, ya estoy con la mujer que quería. Pero hermanos, Dios interviene. El Espíritu Santo se mueve, Dios usa hombres, Dios usa predicadores, o usa, hermanos, su voz audible, Él puede hacer. Y el Espíritu Santo ahí está, hermanos, obrando. El arrepentimiento desde el Antiguo Testamento como doctrina básica. Por eso, hermanos, en la hermenéutica, hermanos, regla número 1, la Biblia es su propio intérprete, hermanos. ¿Qué es el arrepentimiento, hermanos? Bueno, ahí vamos en David. Juan el Bautista dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora vemos la definición del arrepentimiento en la máxima expresión en la vida de David, hermanos. David entonces en ese momento, hermanos, pues cree que todo está bien. Está en su palacio, sentado, contento, hermanos. Porque en veces el pecado, hermanos, causa placer, pero el placer, ¿qué es, hermanos? Pasajero, un momento. Yo recuerdo, hermanos, porque yo era apasionado del fútbol soccer, hermanos, lo practicaba, hermanos, 4 horas diarias. Y ganaba y venía a la casa y me sentía triste. Y se perdía, pues más triste, hermanos, enojado. Quería ganar, yo siempre quería ganar, no quería perder ni un momento. Pero, hermanos, estaba David ahí en su casa, en su palacio. Y pues Dios dijo, yo creo que ya es momento de intervenir y enseñarle a mi hijo que se ha portado mal. Y llega Natán, hermanos. Le relata, hermanos, la Biblia dice que es una parábola. Una parábola, hermanos, yo se los he dicho, hermanos, es una comparación de una verdad, hermanos, natural y física, para hacerla una comparación celestial. En este caso le hace una parábola para poder darle un ejemplo, hermanos, y que nosotros con esa parábola podamos entender lo que Dios nos quiere decir. Amén. Y la Biblia nos dice, hermanos, que entonces Natán le dice que había 2 hombres ricos, perdón, 2 hombres, uno era rico y otro era pobre. El rico, hermanos, tenía muchos animalitos, cabras, ovejas, vacas, muchos, gallinas, yo creo que tenía muchos, una granja entera. Y el pobre, hermanos, pues nomás tenía una cabrita, una ovejita, hermanos. Y le dice, pero este hombre rico, hermanos, pasó un hombre y quería algo, quizás quería comer, quizás quería comprar, no sé, podía querer muchas cosas, aquí la Biblia lo dice. Pero, hermanos, un bocado. Y el hombre rico, pues miró sus ovejas. Ahí hay otra. Y agarró la de otra. Un día me hicieron eso, hermanos, y no nos gusta. Me refiero a que me quitaron una cosa y luego se la dieron a otra. Oye, esa es mía, ¿cómo no das lo tuyo? Pero le dijo, ¿es correcto esto? Le cuenta esa parábola a David. Y David está en su palacio sentado oyendo atentamente, como rey, hermanos. Absoluto y soberanía de toda la palabra, hermanos. La autoridad se levanta. Y bien enojado, hermanos. Tal debe de morir. Y Natán, hermanos, siendo un hombre de Dios, David estaba en su espalda. De repente se voltea, dice, ese eres tú. Cuando le dice eso, hermanos, David empieza a temblar. Si me han descubierto. El Espíritu Santo, hermanos.
que está ahí, hermanos, hablando. Es el Espíritu Santo que llena soledad. Por más que te escondas, habrá un predicador. Por más que te escondas, habrá un hermano. Por más que te escondas, ahí, hermanos, estará el Espíritu Santo hablando. Y voy a terminar con todo este testimonio, pero ahorita no, hermanos. Estará hablando a cada momento, aunque esté en lo profundo del pecado, aunque esté, hermanos, en un billar, aunque esté, hermanos, en cualquier parte, lugar de pecado, en un estadio, en lo que sea, hermanos. Ahí estará el Espíritu Santo hablando. Porque a mi vida, aún antes yo de conocer a Cristo, hermanos, en donde quiera que estaba, hermanos, yo sabía que había una voz que me hablaba y me decía, aunque no la oía, pero yo sabía en mi conciencia, me decía: acuérdate que te sané a los 5 años. Y mientras estaba en una cancha de fútbol, teniendo 12 años, 15 años, 14 años, 18 años, siempre el Espíritu Santo estaba tratando conmigo. Decía: acuérdate que te sané a los 5 años. Imagínense, hermanos, David ahí utilizando, hermanos, a Natán. Dijo: ¿por qué has tenido un poco la palabra de Dios? ¿Por qué has desobedecido? ¿Por qué te has engrandecido de esta manera? Y David tiene miedo, hermanos, porque sabía, hermanos, que Natán era el siervo de Dios, porque sabía, hermanos, que Natán era el hombre de Dios. Por eso, hermanos, muchos cuando vienen de pecadores, los cristianos ya saben cómo Dios habla de muchas maneras, hablando Dios de muchas maneras. Pero en veces los pecadores se asombran: oye, ¿por qué el predicador dijo esto? Conoce mi vida. No, es que es el Espíritu Santo que está hablando, que conoce los pensamientos, escudriña, hermanos, dice hasta los tuétanos, lo más profundo del corazón. Por más escondidos estén, aunque se vayan a Marte, ahí al Espíritu Santo, hermanos, está viendo lo que hacen, hermanos. Decía en una ocasión, hermanos, mi pastor, él iba a la iglesia, hermanos, de adolescente, y Dios lo llamaba al ministerio, hermanos, pero él nunca quiso, no quería, se negaba, no quería, él quería. Iba a la iglesia, ahí estaba y cantaba, pero no quería. Y él dice que en una ocasión, pues se fue al billar. No sé si era ya un adolescente, un joven. Y dice que cuando entraba al billar, antes de entrar, se ponía de espaldas el billar de la puerta afuera. Y luego miraba afuera. No hay nadie, que no lo viera ningún hermano. Y me metía allá adentro, y antes de meterme, empezaba a ver todo, a ver si no habían conocido, porque si no, pues se iba. Y luego dice que se iba a los baños. Y andaba viendo ahí que no hubiera nadie que lo conociera. Y luego todavía dice que después de ahí luego se sentaba ahí en el piso y se hacía como que se abrochaba pero ahí estaba viendo. Y ya cuando no había nadie empezaba ya a jugar, y pues yo no sé si tomaban, nunca dijo eso, pero el pecado es pecado, hermanos. Y ya se iba contento, y otra vez a la iglesia iba cantando, como ahorita: gloria a Dios, sale, cante y cante. Pero amaba allá y acá y no quería. Y después, hermanos, pasa que el pastor, hermanos, predica. Se me olvidó ahorita el nombre del pastor, su pastor. Yo también lo conocí, era un hombre muy duro, hermanos, para predicar. Duro y macizo, y decía a la cabeza. El hermano Homero predicó. Ya estaba en su mensaje a la mitad, y le dijo: por ahí hay personas, dice, que se esconden de Dios. Dice: ¿qué tanto están huyendo de Dios? Cobardes, dice. ¿Para qué huyes? Así predicaba él. ¿Para qué huyes? Ahí van a los billares y ahí andan viendo para los lados a ver si quién está y quién no está. Y luego se meten y andan revisando. ¿De qué tienes miedo? Escóndete de Dios. Así predicaba el hermano. Y luego dice: y luego se meten al baño y ahí están viendo, y luego se abrochan los zapatos. Y el pastor estaba viendo, ahí estaba enojado y cayó en la trampa, hermanos. Y luego que se acerca y al final del culto y le dice: oiga, hermano Homero, ¿quién le dijo? Y luego: ¿quién me dijo qué? Pues eso que usted dijo, que se metía en los billarres. Eres tú, pecador, arrepiéntete, dijo. Así era tremendo el hermano Homero. Así sucede, hermanos. Y parece chistoso, pero así es el Espíritu Santo. Pero en la vida de David no fue algo chistoso. Pero cuando te sucede a ti, no será algo chistoso, hermanos. Porque cuando Dios habla, dice, y que hasta tiembla la tierra, hermanos. Los habla con una enfermedad, y uno los habla hasta se mueren, hermanos, en la muerte. Porque lo he visto, hermanos. Es triste. Pero lo bueno es que se salven, hermanos. Aunque decía por ahí, aunque de las greñas los agarren, pero se van al cielo, hermanos, a fuerzas. Porque eso es la meta, hermanos. Yo he estado en funerales y decían los hermanos: pues nunca sirvió Dios. Dijo: el caso es que al final recibían la meta, dijo, en la predicación y en la iglesia, es que se salen. Aunque haya estado 30, 40 años en la iglesia, pero si al último se arrepintió, pues valió la pena.
Amén. Y David, hermanos, estando ahí en esa situación, empieza a meditar, se da cuenta del error, porque era sensible, hermanos, a la voz del Espíritu Santo. Porque, hermanos, si alguien, hermanos, procede al arrepentimiento, estamos hablando de los cristianos, porque aquí es porque una vez conoció a Dios. Y aunque no hayan conocido a Dios y no alenan, hermanos, también sienten eso, hermanos, esa necesidad. Y lo que hace, hermanos, el arrepentimiento, dice, la tristeza de Dios produce salvación, dice el apóstol Pablo, hermanos. Porque es una tristeza, hermanos, que proviene de Dios. Es una tristeza divina. La Biblia dice, hermanos, que cuando Pedro predica, hermanos, aquellos hombres se compungieron de corazón, se pusieron tristes. ¿Y ahora qué haremos? ¿Qué hacemos? Y Pedro con autoridad dijo: arrepentíos y se borrarán vuestros pecados. Cuando uno se arrepiente, hermanos, es algo a la vez triste, pero es tan hermoso que uno siente esa tristeza, hermanos. Que siente, hermanos, que palpita el corazón. Como si alguien se nos hubiera muerto algo, hermanos, tan amado. Pero es la tristeza, hermanos, por haber ofendido a Dios. Es la tristeza, hermanos, de haber ofendido al creador del cielo y creador de la tierra, de haber ofendido a un hombre inocente que fue crucificado en la cruz del Calvario para podernos perdón, aquel que fue maldecido por nosotros, aquel que fue azotado por nosotros, aquel que fue herido, aquel, hermanos, dice que nos menospreciamos totalmente. Su rostro fue desfigurado por nosotros. Por eso causa tristeza, hermanos, porque ofendemos a un Dios santo, hermanos. Y en ese momento, hermanos, ocurre algo importante. La Biblia nos dice, hermanos, que David fue un gran compositor. Salmos. En cada uno de ellos alaba a Dios. Fueron varios autores los salmos. Pero David oraba a Dios cuando lo perseguían. Clamaba a Dios porque se amotinan las gentes. Pero en uno de sus salmos canta, hermanos, y expresa uno de los cantos que ahora es uno de los cantos más hermosos, el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Lávame con hisopo. David estaba encerrado en ayuno, hermanos, y en oración, porque sentía, hermanos, que la gracia de Dios se había ido. Sentía que aquella presencia de Dios que lo había, hermanos, desde niño él había conocido a Dios. Dios lo amaba. Él había visto la mano de Dios en su vida y no se daba cuenta ahora se daba cuenta, del pecado tan profundo en el que había caído. Como el diablo, hermanos, lo había engañado por una distracción, hermanos, por un momento de desliz, por un momento en que no estaba, hermanos, actuando en el momento que debería de actuar, por no hacer lo que debería haber hecho, hermanos. Y le habla, hermanos, a Dios y le dice algo tan hermoso, hermanos. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación. Porque cuando se está en pecado, hermanos, se está en tristeza. Porque se está en pecado, hermanos, hay mucha amargura. Porque cuando se está en pecado, hermanos, no sentimos paz. Porque cuando se está en pecado no hay satisfacción. Pero él en ese momento, hermanos, lloraba. Dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Y le dice: vuélveme el gozo de la salvación. Porque lo primero, hermanos, que causa el arrepentimiento es gozo, es alegría, hermanos, es paz. Se siente uno un millonario, se siente algo tan profundo. Cuando yo me levanté en aquel momento, hermanos, de oración, estando ahí tirado, hermanos, en el suelo, orando casi 1 hora y media, hermanos, vi la luna llena. Era luna llena, hermanos, y vi el mundo diferente. Vi la luna, hermanos, llena, y dije: allá más allá del sol, ahorita vino el Señor Jesús y me tocó con su Espíritu. Y en ese momento, hermanos, David se arrepintió. Hubo consecuencias, porque hay consecuencias, hermanos, pero estamos hablando del arrepentimiento. El Espíritu Santo obró. El Espíritu Santo, hermanos, obró en la vida, hermanos, de David, y le volvió nuevamente lo que había perdido. Quizás muchos de aquí hemos perdido la salvación. Quizás hemos perdido el gozo. Quizás, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Recuerden que Dios le dijo, hermanos, a través de Natán: ese eres tú, bro.
Eso soy yo quizás, pero Dios quiere hoy, hermanos, que hagamos caso a la voz del Espíritu Santo. Y voy a terminar con ese testimonio que les decía. En los años 70, hermanos, yo era un niño y había un joven, su nombre se llamaba Fernando Montoya. Él venía antes del culto, hermanos, había allá la única guitarra eléctrica. Y él agarraba y cantaba, hermanos, un canto. No recuerdo cuál de la generación de Jesús, ahorita a ver si me acuerdo. Tenía buena voz, una voz grave. Y él era un adolescente, quizá ya joven. Tocaba la guitarra y cantaba. En ocasiones dirigía. Pero después no sé qué pasó, hermanos. Ya después me cambié de dirección y luego volví otra vez ahí a congregarme. Pero aquel hombre, hermanos, ya era un drogadicto, hermanos. Fumaba marihuana. Se juntaba con otros y robaba y se peleaba con los jóvenes de ahí de la iglesia, eran de su edad. Y mis hermanos en veces no lo querían, los jóvenes de la iglesia, no, porque les robaba y en veces les robaban los boletos de ir al estadio de los Tigres y los Rayados y se enojaban más por eso que porque, pues no sé, eran así eran esos muchachos y no lo querían. Y yo siempre le hablaba. Y yo le decía, ya siendo un joven, yo le decía, Fernando, ¿por qué no vienes al culto? Un día voy a ir. Un día voy a ir. Y pasaron, hermanos, décadas. Y un día, pasando, hermanos, allí en la calzada Madero, unos lo conocen, y Félix Gómez. Yo traía una chamarra negra, pero yo no estoy alto. Y él está así, hermanos, también. Él hacía un poquito de frío. Él estaba pues en la barda, ¿no? De ahí de las calles. Y hay cuenta que aquí estaba la barda y aquí era la calle, hermanos. Y él estaba así. Y donde está él ahí, le toco por la espalda y le pico con el dedo así, porque yo soy muy bromista y le digo, Fernando Montoya, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Saben qué me dice? Le voy a decir literalmente, no es una grosería, pero él decía, pues ya saca el fierro, o sea, pensando, él hablando de pistola, saca el fierro ya. Fernando Montoya, ¿sí eres? Sí, soy, pero no volteaba, estaba ahí. Ya, acabo de ahorita, no sé si era cierto o no, porque estaba drogado. Acabo de picar a alguien aquí, él dijo así. Ya me agarré, inclusive levantó las manos. Ya llévame. No, voltea. No, ya llévame, ya me agarraste. Voltea. Y luego voltea. ¿No eres policía? Digo, no, soy Luis. ¿Cuál Luis? Luis, y le dije, aquel que le enseñaste en la escuela dominical, en el culto de los niños. Y se empieza a acordar y le da gusto. ¿Tú eres Luis? Dijo, sí. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Qué te impide? Voy a ir. ¿Y cuándo? ¿Sabe qué me dijo, hermanos? Eso me impactó. Es algo bonito, pero a la vez triste, hermanos. Empieza a gritar, hermanos, así como loco. Mi madre está orando por mí. Ella era cristiana, de familias cristianas. Mi madre está orando por mí. Y yo un día voy a ir a ese carril. Tengo que ir, tengo que estar ahí. Y la gente se le queda viendo. Tengo que volver al carril. Nunca fue, hermanos, al culto. ¿Sabe qué pasó, hermanos? Lo que sucedió, hermanos, fue que lo atropellaron, hermanos. Se murió y se perdió totalmente. Entonces, pueden suceder las dos cosas, hermanos. O te arrepientes porque es la oportunidad, o el diablo te lleva, hermanos, y se acabaron las oportunidades. Solamente, hermanos, es aquí. No estoy hablando de este lugar. Digo, es aquí en la tierra, es en vida. Pero si es aquí, pues qué bueno. Si es en la calle, Dios me tocó en la calle, hermanos. No a nadie ahí, Dios me tocó ahí. Pero Dios obra. El Espíritu Santo es real. El Espíritu Santo está provocando a que el hombre se arrepienta. Que oigan, hermanos, el evangelio hasta los que les has predicado, a los que oyen, lo ven, hermanos, a través del video. Hermanos, Cristo es real.
El hombre está en pecado, pero el Espíritu Santo está tratando, está buscando, está tocando las puertas, está a tu lado, está escuchando la desesperación del hombre para que se acerque a Dios. Por eso, hermanos, Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos, a darle gracias a Dios. Vamos a orar. Hay oportunidad, si quieres orar, no para que te arrepientas, sino que le des gracias a Dios de que tú te acerques a Dios. Es algo tan hermoso, hermanos, cuando hemos vivido la experiencia de la salvación, del arrepentimiento. Y se me olvidarán muchas cosas, pero ese día jamás se me olvidará, porque impactó mi vida, hermanos, tocó lo más profundo del corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de haberte conocido a ti, Señor, de haber, Señor Jesús, poder sentido, Señor, tu presencia, Señor, porque has hecho la obra, Señor, en la vida de mis hermanos, en la vida, Señor, de los pandilleros, en la vida, Señor, de los homosexuales, en la vida, Señor, de los que roban, de los ladrones, de los adúlteros, de los homicidas, Señor. Has transformado esas vidas, Señor. Sigues cambiando, Jesús, las vidas. Sigues cambiando, Señor, los corazones. Sigues transformando vidas, Señor. Y eso quizás, Señor, en cada testimonio, Jesús, nos impresionan, Señor, nos impactan, pero es algo real, es algo que el hombre necesita, es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. No es la religión, no es nada, Señor, no son los hombres, no son los predicadores, es tu evangelio poderoso, Señor, que sigue cambiando, sigue buscando hombres, Señor, para que se arrepientan a cuanto nuestro Dios llamare, Jesús. Hoy te pedimos, Jesús, que en esta hora, Señor, tú estés con nosotros.